Hermanos amados, el título de esta prédica es Venciendo la incredulidad. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de una palabra que realmente nos va a bendecir mucho, ya que es muy fácil, como hijos de Dios, sin darnos cuenta, caer en lo que es la incredulidad. Te pido que realmente podamos ser muy bendecidos en esta mañana. Amén. Lo cierto, amados, es de que vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios, sin darnos cuenta, caemos en la incredulidad. ¿Sabías eso? Es como que de repente sí, no nos convertimos al Señor. Es como que van pasando los años, van pasando obviamente el tiempo de tu conversión, pero sin darte cuenta es como que tu nivel de creer en milagros, en prodigios, es como que va cayendo, ¿no? Va disminuyendo. Amados, tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. El mundo no cree porque no conoce al Señor. Una cosa es de que una persona que no conoce a Jesucristo no crea. Uno dice, bueno, esta pobre persona no cree porque, bueno, no conoce al Señor. Pero otra cosa es cuando de repente hay un hijo, una hija de Dios, que poco a poco va cayendo en ese terreno de la duda, de la desesperanza, de decir, no, pero ¿será de que Dios puede hacer esto? ¿Será de que Dios me va a responder? Y sin darte cuenta estás ahí poco a poco en medio de la incredulidad. Amados, mucho cuidado con ser cristianos incrédulos. Y vamos a comenzar con Juan capítulo 20, el versículo 24, por favor. Juan 20, 24 se habla acerca de Tomás. Creo que todos nos acordamos acerca de Tomás, que era uno de los discípulos del Señor, que lamentablemente llegó a caer en la incredulidad. Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29, lo puedes buscar en tu Biblia. Vamos a escudriñar las Escrituras. Dice la palabra: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Versículo 25. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¡Wow! ¿Y cuál es el contexto de Juan capítulo 20? Es cuando el Señor ya murió en la cruz, es el momento en el que el Señor ya resucitó. De repente están los discípulos ahí reunidos en una casa, dice que la puerta estaba bien cerrada, y estaban ellos reunidos, pero no estaba Tomás. Y de repente dice que el Señor se apareció en medio de ellos, imagínate. Y de repente, ¿no? El Señor, todos se alegran, le dicen: Señor, qué alegría, ¿no? Y Él les dice: resucitado, no se angustien, no teman, no haya miedo en sus corazones, ¿no? Y de repente el Señor desaparece en medio de ellos y están nuevamente reunidos, pero esta vez está Tomás. En la primera aparición del Señor no se encontraba Tomás presente. Entonces los discípulos le dicen: no sabes lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos visto al Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Dice: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. O sea, Tomás, uno de los 12 discípulos del Señor, había caído en el terreno de la incredulidad. Por eso el título de esta prédica es Venciendo la incredulidad. Es como que muchas veces como hijos de Dios el Señor quiere glorificarse en medio nuestro, pero empezamos nosotros a dudar, ¿no? Y decir: pero ¿dónde está Dios? ¿No será que Dios me...? Pero sí, bueno, algún día Dios me va a responder, ¿no? Y poco a poco dejas de creer en los milagros que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Versículo 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Versículo 28. Tomás respondió: mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. ¡Wow! Y qué glorioso, amén. Y acá obviamente el Señor estaba jalándole las orejas, ¿no? A Tomás, le estaba diciendo: ya vení, ¿no? De una vez, ¿no? Acá están mis manos, ¿no? Las heridas de los clavos. Tócame.
Es más, meter la mano en mi costado. Ustedes recuerdan que cuando el Señor lo habían crucificado, uno de los soldados romanos le clavó la lanza en el costado. Producto de esa super herida, y Tomás dijo, no voy a creer hasta que yo meta mi mano en esa herida. El Señor le dijo, ya mira, mete tu mano aquí, ¿no? De una vez, ¿no? Y cree, no seas incrédulo. Y le dice algo muy asombroso al terminar el versículo 29, le dice, benditos son los que creen sin verme. Amén. Oh, amado, lo cierto es de que hay varios testimonios gloriosos cuando el Señor se aparece a las personas, ¿no? De repente hay testimonios, ¿no? Que gente te dice, yo lo he visto al Señor, he visto sus heridas, ¿no? En las manos, y son realmente manifestaciones gloriosas. Pero si tú no lo has visto al Señor, aquí hay una promesa sumamente importante. Dice, benditos los que creen y aún no me han visto. Oh, amados, nuestro nivel de fe se tiene que incrementar continuamente. La pregunta es, ¿por qué se genera la incredulidad en nuestras vidas? Porque a veces somos unos Tomases, ¿no? En potencia. Y la respuesta es, por pecar, y como consecuencia obtenemos un corazón endurecido. Mientras más peques, más incrédulo te vas a volver. Porque el pecado produce muerte, produce separación de los caminos del Señor. Es por eso de que la palabra nos dice, dejen de pecar. Lo que contrarresta, amados, nuestro nivel de fe es el pecado. Recuerda esto, mientras más peques, más vas a caer en la incredulidad, porque tu corazón se va a endurecer. Es como tener un callo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de repente trabajan mucho con las manos. Tú ves sus manos y de repente la piel, cuando tú la rozas mucho, ¿no? Obviamente con objetos, como un mecanismo de defensa, empieza a crear un callo. A tal punto de que cuando se ha formado el callo y tú empiezas a presionar o tocar algo, la piel ya no siente, porque ha perdido la sensibilidad. Lo mismo pasa con tu espíritu cuando sigues pecando. Sigues apartándote de Dios, te vuelves insensible a la presencia de Dios y por consecuencia te vuelves en un incrédulo, aún siendo cristiano. Amados, también es un espíritu demoníaco al cual hay que reprender. La incredulidad también es un demonio que se puede manifestar en medio de las vidas, y hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, no, ¿y qué es eso de creer en eso? Es porque hay potestades demoníacas que vienen sobre las vidas, ¿para qué? Para apartarlos de Dios. Hay gente que se dice ser cristiana, pero que sin embargo es un ateo en potencia, ¿no? Porque tal vez tiene una potestad demoníaca que le impide creer en el Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reprender todo espíritu de incredulidad y echarlo fuera de las vidas en el nombre de Jesucristo. Amados, la incredulidad viene por el espíritu del mundo que pone vendas espirituales para que no podamos ver. Cuando de repente nos metemos, ¿no? mucho con el mundo, estás muy involucrado en las cosas del mundo, puede ser que estés todo el tiempo en el internet, viendo cosas que no edifican, ¿no? en el espíritu. Poco a poco el espíritu del mundo te está poniendo una venda en los ojos para que no creas en la verdad. Si de repente tú eres alguien que pierde mucho el tiempo en series de televisión, que no sé, Netflix, el streaming por aquí, por allá, el internet, la computadora, te involucras mucho en tu trabajo, cuidado, porque pueden ser puertas abiertas para que el mundo esté cegando tu vista a la hermosura de Jesucristo. Mucho cuidado con la incredulidad. ¿Cómo se define la incredulidad? Es la dificultad en creer en algo. Es la desconfianza, la duda y la falta de fe. De esa manera definimos la incredulidad. Amén. Cuando eres una persona desconfiada, que duda, que aún ya no camina por fe. La Biblia dice de que nosotros los hijos de Dios no caminamos por vista, sino por fe. Si tú has dejado de caminar por fe, cuidado. Puede ser de que estés siendo un Tomás en potencia. Amén. Y quiero ponerte acá el ejemplo de Zacarías en medio de las Escrituras. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que vino a preparar el camino del Señor. ¿Quiénes eran los papás de Juan el Bautista? Eran Zacarías y Elizabeth. En la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 se describe de que estas dos personas, este matrimonio, eran realmente gente que amaban al Señor, pero que ya habían pasado los años, es como que no tenían hijitos, ¿no? Hasta que de repente Zacarías, ¿cuál era su profesión? Él era ministro en el templo del Señor.
En medio de esa organización que tenían en la iglesia en ese tiempo, todos los ministros del Señor tenían un horario, es como un horario de casa de oración. Y dice que Zacarías en su respectivo horario, él estaba ministrando al Señor, estaba quemando incienso en el templo. Y de repente, un ángel se le apareció. Y es ahí cuando quiero que leamos por favor Lucas capítulo 1, versículo 18. Lucas 1, 18, dice la Escritura: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Y previamente el versículo 18, el ángel le dice: Zacarías, no temas. O sea, dice la palabra de que Zacarías estaba espantado porque nunca había visto un ángel. O sea, ¿cómo reaccionarías tú si de repente estás solo en tu casa, no sé, tranquilo, ¿no? Y de repente abre los ojos y un ángel, ¿no? Dice la palabra en Lucas 1 de que Zacarías literalmente se puso pálido de miedo, se asustó, y el ángel le dijo: tranquilo, no temas. Le dice: tú y tu esposa van a tener un hijo, y le vas a poner por nombre Juan. Se le dan las instrucciones de cómo se iba a llamar. Y es ahí cuando en el versículo 18, Zacarías le dice al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Versículo 19. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Es como que le está diciendo qué cosa, ¿no? Si no estás consciente, ¿no?, de quién te está hablando, no estás consciente, ¿no?, de lo que estás recibiendo de parte de Dios. ¿De quién te está hablando? A un ministro de Dios, a un sacerdote, alguien que supuestamente debería tener fe. Entonces Zacarías es como que le dice: pero ¿cómo voy a saber de que mi esposa no va a tener un hijo mío? Ya los dos somos ancianos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo es posible? Y es cuando el ángel le dice: no, yo soy Gabriel. Ustedes se acordarán de que hay dos arcángeles que tienen un nivel de autoridad superior en el reino de los cielos. Uno es Gabriel y el otro es Miguel. Son esos comandantes, capitanes del ejército del Señor. Y así como que le dice, ¿no?, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia misma de Dios. Cada vez que Dios ordena una instrucción en su trono, ¿quién la ejecuta? Inmediatamente dice que Gabriel o Miguel son aquellos que descienden al cielo con poder para ejecutar las órdenes divinas. Son aquellos que dirigen obviamente a todos los serafines, querubines, ángeles, y les dan instrucciones de parte de Dios. Gabriel le dice: yo habito en la misma presencia de Dios y Él me envió a darte esta buena noticia. Versículo 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¡Wow! O sea, ¿cuál fue la consecuencia, ¿no?, de no creer en las promesas de Dios? Zacarías se quedó mudo 9 meses hasta que nazca su hijo, imagínate. O sea, y dice la Escritura, tú vas leyendo, ¿no?, todo Lucas 1, y Zacarías sale de ministrar al Señor y no podía hablar. Y todos le dicen: ¿qué le ha pasado, no, a este hombre? Y algunos se dan cuenta y dijeron: uy, tuvo una visión en el templo del Señor. Dice que no volvió a hablar. Es más, hasta que Elizabeth, ¿no?, obviamente fueron pasando los meses, Elizabeth ya estaba embarazada, ¿no?, y ya estaba a punto de tener a Juan el Bautista, y le preguntan, ¿no?, ¿cómo se va a llamar tu hijo? La costumbre era ponerle el nombre del padre. Todos pensaban, ¿no?, su hijo seguro se va a llamar Zacarías, ¿no? Pero dice de que Zacarías hacía señas y decía: no se va a llamar como, ¿no? Dice que le pasan una tabla, ¿no?, para que él escriba, ¿no? Entonces, ¿qué se va a llamar? Y él escribe: su nombre va a ser Juan, de acuerdo a las instrucciones de Gabriel, el ángel enviado por Dios. Amén. El momento en el cual nació Juan el Bautista, dice de que los labios de Zacarías fueron destapados y volvió a hablar, imagínate. Amén. Amados, antes de hablar palabras de incredulidad, es mejor no decir nada para no sufrir las consecuencias. ¿Sí o no? O amados, muchas veces sin darnos cuenta somos bomberos, ¿no?, que apagan la fe de hermanos en la iglesia, digamos, ¿no? Como que viene gente y te dice: amén, voy a creer puesto al Señor, ¿no? Y se da cuenta: sí, amén, sí, pero no te preocupes si no es ahora, ¿no? Tal vez más adelante Dios te responda. Y sin darte cuenta eres un bombero que le está apagando la fe a tu hermano.
en medio de la iglesia. O no te conviertas en un agente de incredulidad que empieza a apagar la fe de aquel que está en su primer amor, por ejemplo. Cuando hay hermanos en la fe, ¿no?, que están en el primer amor, le creen pero con todo al Señor. Y así deberíamos ser todos nosotros. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Animarnos a creer por cosas mayores. No seas un aguafiestas de alguien que le cree al Señor con todo el corazón, porque si no las consecuencias van a ser terribles. Recuerda esto una vez más: antes de hablar palabras de incredulidad, es mejor quedarse callado, antes que sufrir las consecuencias. Y yo te doy este consejo: si tú te encuentras a alguien no lleno de fe, anímalo con todo tu corazón. Es más, contagiate de esa fe de tu hermano. Amén. Si tu hermano cree por cosas, el Señor nos va a responder, el Señor va a hacer milagros, el Señor de repente se va a manifestar, no sé qué hará, pero Dios nos va a responder. Apoya a tu hermano y dile: yo me uno a tu fe y vamos a creerle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Estamos recibiendo eso? Amados, en la palabra de Dios hay tantas promesas que realmente son para nuestras vidas y para nuestro tiempo. Pero a veces no caemos, como te decía al comenzar la predica, en ese terreno nefasto de decir: ya, no, sí, bueno, si es la voluntad de Dios, algún día será, ¿no? No, la voluntad del Señor se puede manifestar de acuerdo a nuestro nivel de fe. Y hay una predica que quiero darte como tarea en esta mañana, que la puedas ver en el canal de YouTube de la Conga. El nombre de esa predica se llama Ejerciendo la Fe. Y en esa predica hemos hablado acerca de la importancia de creerle al Señor ahora. No mañana, no de aquí a 10 años tal vez, no sé, cuando Dios me responda, no. Ejercer nuestra fe. La palabra del Señor le decía: ¿quieres que te sane? Y los ciegos le decían: sí, Señor, por favor, devuélveme la vista. A otra persona el Señor le decía: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y el Señor le decía: conforme a tu fe, que así suceda. O sea que nuestra fe puede activar la mano de Dios. Amén. Amados, la pregunta es: ¿cómo vencer la incredulidad? ¿Cómo podemos vencer ese espíritu de incredulidad, ese desánimo en nuestras vidas? Juan capítulo 20, el versículo 30, quiero que lo puedas tomar muy en cuenta. Juan 20, 30, dice la palabra: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Esto es cuando ya, después de que el Señor le llama la atención a Tomás. Versículo 30. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Versículo 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¡Wow! O sea, después de que el Señor resucitó, dice que el Señor siguió haciendo muchos milagros más. Y es más, dice la Escritura de que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que el Señor hizo sobre la tierra. Imagínate. Si ahora tu Biblia no sería un grosor así, imagínate cómo sería si se hubiesen escrito todos los milagros y las cosas que Él hizo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ir, ¿no? Si no hubiesen los celulares, ¿no?, donde tenemos las Biblias, con tomos, ¿no?, a la iglesia, cargando una carretilla, ¿no?, tu Biblia, de lo gruesa que sería. Pero dice de que todo ello se escribió para que nosotros, dice, continuemos creyendo en Él. ¿Cómo vencer la incredulidad? Leyendo la palabra de Dios. El Señor ha permitido de que la Biblia exista para que la fe de su iglesia se incremente todos los días. ¿Quieres dejar atrás la incredulidad? Lee la Biblia. Todos los días ten la costumbre de estudiar tu Biblia. Amén. Escudriñar las Escrituras. Es lo que el Señor nos invita, a que tú pongas tu Biblia sobre tu mesa. Puede ser sobre tu escritorio o tu comedor, y pases tiempo con Dios. Acércate a la mesa a pasar tiempo con Dios. Lee las Escrituras. Lee tu Biblia, ¿no? Yo te doy este consejo, ¿no? Mejor si es tu libro, la Biblia, pero en físico, ¿no? Puedes que tú la tengas en tu computadora, en tu tableta o en tu celular. Está bien. Pero si puedes abrirla sentado en tu mesa, abrirla con un cuaderno de notas y estudiarla. No creerás el tiempo de revelación y de intimidad con Dios que vas a tener. Volver a esos tiempos de la mesa con Dios, con el Señor. ¿Quieres dejar la incredulidad atrás? Lee las Escrituras. Medita en la palabra de Dios y tu fe
se va a incrementar. Romanos capítulo 10, versículo 17, creo que todos nos acordamos lo que dice la Biblia. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. Sentate en la mesa, ¿no? Y tal vez escuchar una prédica tomando notas, estudiando la palabra. O amado, si realmente tú te esfuerzas para, no sé, sacar buenas notas en el colegio, en la universidad, apagas todo para estudiar, ¿cuánto más para escuchar la palabra de Dios? Amén. O sea, apaga todo, que no hayan distracciones. A veces tenemos la pésima costumbre, no voy a poner una prédica, ¿no? Y está sonando la prédica y estás haciendo unas otras cosas, ¿no? Vas a escuchar a otra habitación, ¿no? Mientras la prédica sigue sonando. Pero si tú serías consciente, ¿no? En estudiar, meditar y anotar lo que estás escuchando, realmente tu fe estaría en máximo nivel. Amén. Amados, Dios quiere seguir glorificándose en tu vida. ¿Sabías eso? La Biblia dice de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí o no? Él quiere seguir haciendo milagros, pero la incredulidad nos hace tropezar para obtener sus promesas. Oh, amados, tenemos que aumentar nuestra fe. Quiero que realmente dejes de lado ese estorbo llamado incredulidad. Amados, la pregunta es: ¿qué garantía tenemos para no dudar de Dios? Es como que a veces no hay Tomás, no hay que Tomás es en potencia que dicen, no, pero ¿cómo sé que Dios no me va a fallar? ¿Cómo sé de que Dios cumple sus promesas? La respuesta es Jesucristo. Él es el testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas. Desde la misma creación de la tierra, del universo, Jesucristo ya estaba planeado para que venga a ser el Salvador del mundo. Amén. ¿Cuál es la garantía? Su Hijo. Jesucristo es la máxima garantía de que Dios cumple sus promesas. Es la fidelidad de Dios sobre tu vida. Amén. Segunda de Timoteo 2:13, quiero que lo puedas anotar ahí en tu Biblia o lo puedas escudriñar. Dice la palabra: si somos infieles, el Señor permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. La única cosa en todo el cosmos, y acá te voy a dar una perla de la palabra de Dios, una de esas gemas escondidas. La única cosa que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. Parte de su naturaleza es ser fiel. Por eso la palabra dice de que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Puedes creer eso? Aunque nos desviemos, dice que el Señor te va a seguir buscando una y otra vez. En cambio, ¿cómo reacciona el ser humano? Si alguien te traiciona, te hace daño, ¿qué haces? No, pues nunca más con este, ¿no? Solo saco la lengua y me voy, ¿no? ¿Qué me importa, no? ¿Sí o no? Pero Dios no reacciona como nosotros. Dios dice: lo voy a seguir buscando, lo sigo amando, lo he creado para mi deleite. Amén, gracias Señor. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Rey? Es la fidelidad de Dios sobre sus hijos, sobre sus hijas. Ese es Dios actuando, amén. Ahora, obviamente quiero que esto igual lo atesores. ¿Hasta cuándo dura esa fidelidad de Dios? Porque Dios también es justo y es perfecto. La fidelidad de Dios está sobre tu vida hasta que tú mueras sobre esta tierra. Amén. Porque una vez que morimos, vamos a dar cuentas delante del Señor. Y el Señor te va a decir: mira cuántas oportunidades te di para que me conozcas, para que me ames, para que te vuelvas a mí. Amén. Así que realmente tenemos muy en cuenta esto. Josué capítulo 21, del versículo 43 al 45, por favor. Josué capítulo 21, del 43 al 45. Para terminar, Josué 21, del 43 al 45, nota lo que dice la palabra de Dios. Josué ya había vencido a todos los enemigos de Israel, a todos los vecinos que le hacían la vida imposible. Josué se había encargado de repartir la tierra prometida a todas las tribus de Israel. Y nota lo que dice el versículo 43. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Versículo 44. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos.
ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Versículo 45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Amén. Digamos fuerte, todo. Ahora digamos realidad. Realidad. Nota cómo termina este capítulo de Josué, capítulo 23 o 21. Dice, todas las buenas promesas que Dios les hizo se hicieron realidad. Wow. Amados, realmente venzamos la incredulidad. Es tiempo de que tú, como hijo de Dios, como hija del Señor, no des lugar en tu corazón a ser incrédulo o incrédula. Amén. Erradica eso de tu vida. El Señor aún quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Milagros. ¿Sabe lo que es un milagro? Es algo que es literalmente imposible humanamente, pero que aún así sucede. Eso es un milagro. Cuando de repente un médico te dice, no, pero ya, ¿sabe qué? Sí, o sea, ni modo, ¿no? Prepárese, va a pasar, ¿no? Tal vez la presencia de Dios. Un milagro es de que de repente Dios toque tu vida y seas sano. Ustedes saben de que la ciencia es limitada, pero nuestro Dios no, ¿sí o no? Es como que de repente alguien te dice, no, mira ya, o sea, los sueños que tienes, tal vez de tener una casa propia, ¿no? De tener esto, lo otro, bueno, tal vez en la vida eterna, ¿no? No, son milagros de que de repente conozcas a alguien, se abra una oportunidad laboral, te empiece a ir muy bien, o trabajes, tengas un buen salario, honres al Señor, y de repente Dios te responda. Milagros de que de repente tú digas, no, esta persona en mi familia es imposible que se convierta, ¿no? Más ateo, no sé, que un demonio. Digamos, bueno, no, peor que un demonio. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, tiemblan. En cambio, un ateo es peor que un endemoniado. Amén. Amados, Dios puede hacer milagros en nuestros días. No dejes de creerle al Señor. Aunque pase el tiempo, pasen los años, no. Nuestra tarea es creerle a Dios con todo el corazón. Y depende del Señor respondernos o no. Pero hasta cuando nosotros lleguemos al cielo, que el Señor te diga, wow, has creído hasta el final. Has creído de que Dios lo puede hacer. Amados, a desechar toda incredulidad. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Rey en esta mañana? Vamos a ser hombres y mujeres del reino del Señor.